Cada vez cuesta más encontrar imágenes para sacar un internet, ahora están todas protegidas. Y yo pensé que la imagen estaba en peque y ahora que la veo es gigante, tiene marca de agua. Sí, no se nota, pero yo lo noté porque cambié el lente. Entonces quedó HD. Ustedes cuando chicos, hoy día la predicación tiene el título Una voz, ¿ya? Una voz. Y tiene que ver con el primer domingo de Epifanía antes de Cuaresma, porque nosotros usamos el libro de oración común. Entonces en el libro de oración común nosotros siempre nos guiamos por esto. A veces en otras iglesias de repente hacen trabajo con, por ejemplo, todo 8 domingos con un libro de Romanos o con algún versículo, pero generalmente cuando uno vuelve a la predicación general, siempre toma el libro de oración común. Y en el libro de oración común este domingo es el primer domingo de Epifanía. Y aquí empezamos como igual que los desfiles, cuando los regimientos se encajonan para pasar por frente a las autoridades, el encajonamiento para llegar a Cuaresma y a la Semana Santa. ¿Ya? Entonces empezamos a ver eso. Y yo decía, ¿qué es lo que es Epifanía? Y después vamos a conversar de eso. Pero antes le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes cuando eran chicos deseaban ser grandes para mandarse por sí mismos? Sí. Y no pedirle a nadie permiso de nada, ni de nada, ¿no es cierto? Sí. Y ahora que soy grande, quiero ser chico. Y ahora que soy grande, ¿se cumplió eso? No. Ya, ¿me quedó claro? Y yo quisiera eso llevarlo al ejemplo de lo que leímos hoy día, ¿ya? Porque es súper ilustrador esto de pensar que cuando chicos queríamos ser grandes para mandarnos por nosotros mismos y no tener que darle cuenta a nadie, ¿no es cierto? Y pasa eso en muchos aspectos de la vida. Y después cuando uno está grande se da cuenta que no se puede mandar solo porque están los hijos, está el marido o la señora. Y si ya uno es anciano, está su hijo que le llaman, que lo chequean, que cómo está, etc. Ayer, por ejemplo, mi suegra se sentía mal y inmediatamente lo llaman a nosotros. Hay veces que me llama a mí, y yo no soy el hijo, soy el no era. No era lo que quería, y yo soy el no era, y me llama, y me dice, hoy me siento mal, no me contesta a nadie, y hay que ir, y ya está grande, y no puede ser. O sea, nunca uno tiene esa total independencia, por eso todos contestaron, no, dice, al final no pasa lo que uno pensaba que cuando era chico iba a pasar. Oramos al Señor, bendito Padre Celeste, gracias esta mañana, porque tú nos hablas cada día y has permitido que lleguemos hoy día y nos reveles, Señor, tu misterio. Señor, te damos gracias. Guía a los labios que ahora hablar tu palabra y te pedimos, Señor, porque por cada uno de los que están escuchando hoy día y por los que también nos siguen por internet, que tú, Señor, les hables y les des, Señor, revelación de lo que tú quieres para sus vidas. Te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos que bendigas a los que están hoy día aquí y a los que están escuchando por internet y los que se encuentran en la oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en Mateo 13:17. ¿Y qué es lo que es una epifanía? Yo siempre escuché la palabra epifanía y pensaba, ¿qué es lo que es epifanía? Y uno piensa que es todos dicen que es una revelación, ¿no es cierto? Claro que es una revelación, pero también yo siento que de repente hay epifanía cuando, por ejemplo, uno es chico y aprende a leer. ¿Tú te acuerdas cómo aprendiste a leer? ¿De repente apareciste leyendo en la vida? Con el silabario
No, es más antiguo. Ya, El ojo era el de la... La epifanía es eso que pasa en el aprendizaje. Yo nunca voy a olvidar una amiga que se llama Sonia Roja, que me dice, epifanía nos permite Dios tener epifanía muchas veces en la vida con respecto a distintas cosas. Y esto es una epifanía, porque Juan, con la cantidad de kilómetros de experiencia que tenía Juan el Bautista, el tipo era un tipo que era antisistema. ¿Ya? Si quisiéramos pensar en alguien ahora, sí, como antisistema, hay varios personajes que nos podrían ejemplificar esa forma de ver el mundo o de entender la vida. Y Juan el Bautista era uno de estos, que iba en contra del sistema. Si ustedes lean antes, van a encontrar que vivía vestido con pieles de animales y se alimentaba de miel y de semillas. O sea, y vivía en el desierto. Y una de las cosas que él decía, lo hemos escuchado también a los predicadores a veces en la calle, a veces a la usanza antigua, el arrepentido y convertido en generaciones de víboras. Es decir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es fuerte eso, porque para que a uno lo traten de víbora, sí. Dice, bueno, me mordí la lengua varias veces, pero no me envenenaba, pues todavía no. Pero para que te traten así y que te arrepientas y te conviertas, es durísimo. Y él, cuando nos enfrentamos a Mateo 13 y 17, bueno, si se dan cuenta, esto está también en Marcos, en Lucas y en Juan, es decir, que en los evangelios, como son sinópticos, hay eventos que salen de los 4 evangelios, pero hay eventos que a veces salen en 2, o salen en 3, o salen en 1, o en uno sale explicado o relatado de una manera, en otra de otra manera. Por ejemplo, cuando uno lee, por ejemplo, la sanidad a los 10 leprosos, hay otro que no nos nombra cuánto eran, pero dice que eran leprosos y que solo 1 o 2 se devolvieron a dar uno se devuelve a dar la gracia. Lo mismo pasa acá. Aquí está en los 4 evangelios, es decir, que esto que vamos a ver el bautismo de Jesús es crucial y tú lo puedes encontrar bien relatado en Marcos y en Lucas más que nada, ¿ya? Entonces cuando Juan el Bautista se enfrenta a Jesús, él tiene una epifanía, es una comprensión repentina e impactante de algo que yo no lo tenía claro, pero que en ese momento me choca y me hace sentir como que, pero ¿cómo pude estar tan ciego de no entender esto? Y toda la vida sí, se pasó por anduve tantas veces por este lado y nunca me había dado cuenta que justo acá estaba esto. Eso le pasa a Juan el Bautista. Y empieza este relato, y por eso le puse una voz que clama en el desierto, una voz. Porque esta voz es la voz de esta epifanía. Vamos con el primero, el contexto histórico y literario. En el capítulo 3, Juan el Bautista introduce un concepto, arrepentimiento y preparación del camino para el Mesías. El arrepentimiento y preparación para el camino al Mesías. ¿Está ahí, no es cierto? Eso significa que él no era el Mesías, aunque muchos de sus contemporáneos de esa época pensaron que tal vez era el Mesías.
era un profeta, pero no era el Mesías. ¿Ya? Después, cuando Jesús aparece en escena, Jesús aparece no como juez, y aquí está lo importante, sino como un siervo obediente, dispuesto a someterse a ¿qué cosa? Al bautismo de Juan, porque estaba de moda, toda la gente se quería ir a bautizar con él, porque todos sabían que venía el Mesías y querían prepararse. ¿Y qué significaba preparar el camino? Significaba en algún momento llegar a lo mejor a bautizarse por agua en el Jordán. Y Jesús aparece en escena no como juez, le decía yo, sino como un siervo obediente, dispuesto a someterse al bautismo, aunque él no tenía pecado. Y vamos a encontrar este mismo concepto, por ejemplo, en 2 Corintios. Pablo nos cuenta en 2 Corintios 5, 21, no está ahí, sí, no lo ¿Y qué es lo que dice 2 Corintios 5, 21? Si alguno lo puede encontrar, se va a dar cuenta de este concepto, porque cuando Juan le dice entonces Jesús vino a Galilea, vino de Galilea a Juan, que estaba donde en el Jordán, para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, ¿cómo es esto? Dice, en 2 Corintios dice, ¿a quién? ¿La puede leer, Alexa? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, Señor. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista sabía que Jesús no tenía pecado. Acuérdense que eran primos. Isabel, Sí. María fue a visitarlo, Isabel estaba esperando a Bautista y Juan el Bautista se movió, pues lleno del Espíritu Santo. Y entre Isabel, y él sabía quién era Jesús. Y le decía, no, ¿cómo se te ocurre? Sabiendo que era Jesús y no tenía pecado, él reconoció que aquel que no tenía pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y seguimos con el 13, la iniciativa de Jesús. ¿Estamos o no? Sí. ¿Está saliendo? Ya. La iniciativa de Jesús en el 13 dice, Jesús vino a Galilea, un viaje que no fue, ¿cómo se dice? No fue algo no planificado. Él comienza, lo que estudiaron él comienza su ministerio ahí, en ese momento, cuando baja de Galilea, baja a Jordán para ser bautizado. Es un viaje deliberado, es un viaje que lo hace a propósito. Aunque no necesitaba arrepentirse, buscó el bautismo como identificación con las personas que somos pecadores y como señal de obediencia a ese plan divino. Y aquí viene el ejemplo que yo les colocaba cuando empezamos la predicación. Ustedes que soñaban con ser adultos y no pedirle explicaciones a nadie y mandarse solo, si Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Se sometió siempre. Él se sometió siempre a su papá. Él no tenía pecado. Podríamos decir, no, total, soy adulto, me mando solo, estoy en la tierra, soy el Hijo de Dios, no tengo pecado. ¿Para qué me voy a bautizar? Saltemos nuestra parte. Mejor empecemos con los milagros. A veces nosotros nos tratamos de saltar en el proceso y queremos llegar al producto. Siempre se somete a su cargo. Y el proceso a veces es doloroso y es complicado. En este caso,
de aquí a Cuaresma nos vamos a dar cuenta que el proceso nos lleva a la muerte en este caso. Y aunque no necesitaba arrepentimiento, está ahí, ¿no es cierto? Sí. Buscó el bautismo como una identificación. O sea, aquí nos estamos dando cuenta que Jesús no era un Dios disfrazado de hombre. Él renuncia a la condición de Dios y se hace hombre por nosotros. Entonces, ojo con eso, porque de repente hay las primeras grandes persecuciones y los grandes sismos de la iglesia y las grandes mentiras de Satanás nos llevan por el lado de la divinidad de Dios, de Jesús, pero Jesús era hombre. Él renuncia a su condición de Dios. Y con esto nos encontramos también después en el versículo 14 con la resistencia de Juan. ¿Lo ponen ahí? ¿Cómo se resiste Juan? Que no lo quería bautizar. No, ¿cómo lo quería bautizar? Si yo soy esta persona, no soy yo la única, la gente víbora. Yo creo que él se sentía como indigno de poder tener el honor de bautizar a Jesús. Y Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, lo dejo adelante un poquito. Entonces dice Juan, reconoce la superioridad espiritual de Jesús en el versículo 14, la resistencia de Juan. Yo necesito ser bautizado. Su objeción refleja una tensión entre la santidad de Cristo y el rito del arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir? Es como, ¿a quién le voy a pedir permiso si yo soy adulto ya? ¿De quién me voy a arrepentir? Pero era necesario que fuera así. Y vamos al versículo 15. Cumplir toda justicia. ¿Qué significa ahí? Dice, porque Jesús dice, cumplamos, es necesario que aquí, así conviene, que cumplamos toda justicia. Eso se lo dijo Jesús a Juan. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Yo creo que es ceñirse a la palabra de Dios. Claro, ceñirse a toda justicia, a la palabra de Dios, a lo convenido en ese tiempo. Claro, yo creo que era como, hagámoslo, aunque no lo necesitamos, hagámoslo igual, porque esto significa demostrar varias cosas. Miren, Mateo 16 y 25, si alguien lo puede buscar. 16, 25. Acá entonces vamos a seguir, el bautismo se convierte en un acto de solidaridad humana y en la inauguración de su misión, de su ministerio. El bautismo aquí es, no lo necesitaba, pero lo hago, porque soy humano también, soy solidarizo con lo humano. Y Mateo 16, si lo tienen ahí, Mauricio lo lee. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. ¿Se dan cuenta? Eso es toda justicia. O sea, no hay Más. Si yo quiero perder mi vida, me voy a hacer cargo de todas cosas humanas por las cuales yo puedo seguir siendo, notificándome, hacer las cosas que estoy haciendo hasta hoy día. Mentir, robar, quizás cuántas otras cosas no. Pero si yo quiero salvar mi vida, tengo que perder todo esto.
indagando por lo que más quiero yo, mi carácter, mis bienes, mi posición. Y eso es lo que hace el Señor, pierde su posición de todo un Dios al decirle, oye, yo no te puedo bautizar, ¿cómo se te ocurre? Bautízame tú mejor. Y dice, no, cumplamos con toda justicia totalmente. No te voy a dejar que no me bautice, porque yo quiero perder mi vida. O sea, él no consideró que lo que tenía era tan importante como para mantenerla ahí. Todo un Dios siendo todo un ser humano, todo hombre. Aquí justicia significa, ¿lo tienen ahí? Significa Sí. obediencia plena a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Amén. Obediencia plena. Justicia no significa como los tribunales de justicia, significa hacer justicia es voluntad plena. Toda la voluntad de Dios se tiene que cumplir en justicia. Justo, nada más y nada menos. Con esto cumplimos la voluntad de Dios. Nadie puede decir, no se hizo esto. Mira, se saltaron el trabajo. Y ahí Jesús después, perdón. Y vamos al 16 y al 17. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. 16 y 17. Miren, en esta parte, lo más importante de todo esto es que es la única parte, después en Apocalipsis ustedes pueden encontrar lo mismo. La manifestación trinitaria, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo explícitamente expuestos ante el relato que nos hace Mateo. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. En el 16 y 17 lo vamos a leer y después lo desmenuzamos. Dice, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, o sea, lo sacaron del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los cielos se abren, el símbolo de la Epifanía, la revelación y la comunión entre Dios y la humanidad. No hay otra cosa más. Tú ves Dios conectándose con la humanidad. Ya no hay, aquí ya se está rompiendo el velo, ya no hay más lugar santísimo. Aquí está Dios directo. Me arrodillo y voy directo al lugar santísimo. Los cielos se abren, símbolo de revelación y comunión. El Espíritu, y este Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo, desciende como paloma, imagen de paz, de pureza, de confirmación de este llamado al cual Jesucristo se hace humilde y lo sigue. Porque este llamado te da dos opciones como ser humano. Porque el Señor aquí nos habla claramente y tú tenés dos opciones. O critico y me hago leso y no hago nada. O tomo el yugo y sigo. Pero ¿por qué dice el Señor que el yugo de él no es pesado, es liviano? Y liviano es liviano, porque si uno lo toma con su forma humana, claro que lo va a encontrar pesado. Y cuando uno empieza a mirar, dice, no, pero esto es tan terrible, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a tener que hacer esto, todo. Y nos agobiamos. ¿Cuántas veces he estado agobiado en mi vida? Y por distintas razones. Y gratuitamente, porque yo solito me meto en un problema. Entonces, el Señor acá nos habla y presenta esta manifestación trinitaria. Los cielos se abren y Dios y entra Dios en comunión con la humanidad. El Espíritu desciende como paloma. Y la voz del Padre
dice algo. Este es mi hijo amado. Mi hijo amado. Se revela aquí que este caballero que se estaba bautizando no era un ser humano cualquiera. Era el hijo amado de Dios. Revela la identidad divina de Jesús. Anticipa su misión mesiánica. Yo lo puse ahí para que ustedes lo tengan en la análisis. O sea, no es cualquier cosa, es decir, mi hijo amado. Cuando dice Juan 3:16, ¿con qué dice? Vos se lo saben. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él crea No se pierda en la vida eterna. Eso es nada más, ni nada menos. No es justo, esto es justicia. Y por último, el momento de la Epifanía Trinitaria. La voz, Padre, la voz, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo como paloma. Están los tres ahí juntos, expresando la misión, la salvación de la humanidad. Miren, en Apocalipsis 5 es largo el Apocalipsis, ese versículo, pero ahí tienen una joyita en donde también se pueden encontrar con esto. ¿Qué versículo? Tienen que leerlo entero, pero en general a mí siempre me gustan los últimos versículos. Mira, dice, y miré, del 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones, que decían a gran voz, el Cordero, ¿quién era el Cordero? Su Señor Jesús, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes, estos son los evangelistas, ¿ya? Esos son los espíritus de los evangelistas. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron, esos son las tribus y los apóstoles, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahí están todos los artistas juntos. Y nosotros vamos a estar ahí. Amén. Amén. No. Y esta es la Epifanía, este es el remesón que nos pega el Señor, esta voz que clama en el desierto, esta voz que nos hace comprender repentina e impactantemente lo que el Señor quería decir en este bautismo. El significado teológico de esto es la identidad de Jesús confirmada públicamente como el Hijo de Dios, hecho hombre. ¿Ya? Misión. Aquí con el bautismo se marca el inicio del ministerio de Jesús y culminará con la cruz y la resurrección. Y bueno, y en este tiempo estamos en la espera de eso, como tú lo dices. Jesús establece aquí un modelo de obediencia y humildad a los creyentes. Aunque no tengo que pedir permiso, tengo que pedir igual permiso y obedecer. Aunque nadie me manda, Jesús me manda. Aunque Él era el Hijo de Dios, igual se sometió. Y nosotros a veces somos tan indio pluma para que no queremos soberbios. Tenemos que entrar al proceso, a amarle amor y carne y orgullo y todo eso. Porque si lo hizo Jesús, que era el Hijo de Dios,
¿qué nos queda a nosotros? Sí. Obediencia y humildad para los creyentes. Y Trinidad es una de las primeras revelaciones explícitas de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Alguna aplicación práctica de esto, queridos hermanos? Las puse ahí para que las anoten, las vean, si quieren, se las mando. Obediencia. Como Jesús estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios, incluso en actos que parecen innecesarios desde nuestra perspectiva humana. ¿Se entiende eso? Humildad. Juan nos recuerda que reconocer la grandeza de Cristo es el inicio de una fe verdadera. Porque a pesar de que él sabía quién era, lo reconoce. Yo sé quién es Cristo, pero todos los días de mi vida tengo que arrodillarme y reconocerlo. Reconozco que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Identidad cristiana. El bautismo nos une en la misión de Cristo y nos confirma como hijos amados de Dios. Y lo otro, que como aplicación, queridos hermanos, la vida comunitaria. Así como el Hijo, el Padre y el Hijo del Espíritu Santo están unidos en una sola misión, reflejando el amor, servicio y esperanza. Nosotros también como comunidad debemos reflejar esto también, que reflejó esta Trinidad. Así que los invito a orar hoy día y a darle gracias a Dios por esta voz que clama en el desierto. Amén. Oh Jesús, te amamos y te glorificamos, porque tú, Señor, te dignaste a darnos a tu Hijo, a este Cordero que fue inmolado. Y Señor, te agradecemos tanto este ejemplo, Señor, de humildad, Señor, de obediencia, llevar hasta lo máximo. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también a ser humildes, obedientes, a identificarnos, Señor, con esto, a tener una vida, Señor, unida a ti, Señor, pegada a ti. Te damos gracias hoy día, Señor, por tu palabra y por este bautismo, Señor, y por este Juan tan humilde que reconoce, Señor, su falencia. Ayúdanos a ser así, Señor, y a ser conforme a tu voluntad, Señor, y no hacer nuestra voluntad. Te damos gracias, Cristo, por tu palabra en esta mañana y te pedimos que bendiga a nuestro hermano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Alberto, por tu palabra.